temas de macroeconomía. Y dentro de esta sección de la macroeconomía, el tema que nos toca en la clase de hoy tiene que ver con los mercados financieros y con el sector externo. En particular, vamos a profundizar el mercado de dinero. Vamos a ver primeramente un PowerPoint con la historia del dinero para aprender qué es dinero, de qué se trata ese tema del dinero, y luego vamos a ver el mercado de dinero con la oferta y demanda de dinero. Y eso nos va a dar lugar a un equilibrio en el mercado monetario, donde se determina la cantidad de dinero y la tasa de interés con la que opera la economía o la macroeconomía. Por último, vamos a ver el sector externo, y dentro del sector externo veremos las relaciones económicas del país con el resto del mundo, es decir, de los agentes económicos residentes en el país con el resto del mundo, y vamos a ver las cuestiones relacionadas con el tipo de cambio, famoso tema del dólar en la Argentina. Veremos el marco teórico de cómo se determina el precio de las monedas extranjeras, de las divisas, como para que tengan una idea nueva, novedosa, primero de la teoría en general y segundo de esta problemática en particular que se sufre en la Argentina. ¿De acuerdo? Así que ese es el panorama y el recorrido que tenemos en términos de la clase de hoy. El material este que vamos a ver y a estudiar, este material que estamos compartiendo en pantalla, lo tienen en el campus, así que es un material que tienen disponible, y trataremos de hacer las explicaciones correspondientes para que puedan tener una mayor comprensión de estos temas. Si estamos listos, me dan el OK con el PowerPoint, que se está viendo bien, se está escuchando bien, y comenzamos nomás con la clase de este viernes 13 de noviembre en la comisión del viernes por la noche. Se escucha todo bien, gracias Rocío, así que vamos a comenzar a estudiar el tema del sector financiero y en particular vamos a estudiar y aprender acerca del mercado monetario. Los antecedentes que tenemos de haber estudiado en macro, en las clases anteriores, hemos visto acerca del mercado de bienes. Hemos estudiado una introducción a la macroeconomía, hemos aprendido acerca de las cuentas nacionales y los indicadores macroeconómicos. Recuerden que hemos visto el tema de PBI, qué significa cada una de esas letras, qué significa la sigla. Los indicadores macroeconómicos o indicadores económicos principales, es decir, el PBI y algunos que se calculan y se obtienen a partir de él, como es el deflactor del PBI, que es el índice de precios implícitos, el tema del cálculo de inflación, otro indicador, el crecimiento económico, otro indicador, y así sucesivamente vamos teniendo distintos indicadores que nos van mostrando cómo va marchando la economía. De la misma manera que en la salud física, tanto humana como animal, nos encontramos con que hay indicadores que nos muestran el estado de salud de una persona o animal. De la misma manera, en la economía tenemos indicadores macroeconómicos que nos muestran cuál es el estado de salud, podríamos llamarle, que tiene la economía, y eso sirve para la toma de decisiones de qué hacer para las autoridades económicas. Así que hemos estudiado cuentas nacionales, hemos estudiado los indicadores económicos y luego vimos el mercado de bienes. ¿Recuerdan la función macroeconómica fundamental? ¿Alguien la recuerda? ¿La podría enunciar o la podría escribir en el chat si la recuerdan? La famosa función macroeconómica fundamental o ecuación macroeconómica fundamental.
A ver si tenemos algún voluntario que pone información. Algunos dicen que hay que buscar en el cuaderno. ¿Sí? Milagros hace un comentario que si querés lo podemos ver en el receso, acerca de un examen diagnóstico con otra materia y demás. ¿De acuerdo? Así que lo voy a tomar para revisarlo y repasarlo en el receso. Bien, preguntaba a ver si teníamos la función macroeconómica. Mariela comienza escribiendo la letra Y. ¿Qué significa la letra Y? Comenta Mariela que trata consumo privado, inversión privada, consumo, gasto de ambos sectores, sector público, privado. Vamos bien rumbeados. No hay mucha precisión ahí, pero estamos bien rumbeados, ¿sí? Así que ¿alguien se acuerda la función macroeconómica? ¿Cómo se podía enunciar? La función leía que el producto o renta, que se anota con la letra Y, es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones. Algo parecido a lo que estaba indicando Mariela, ¿sí? Eso en letras, cada letra simbolizaba cada una de esas variables, de esas funciones, la C de consumo, la I latina de inversión, la G de gasto público, la X de exportaciones y la M de importaciones, ¿sí? Esa ecuación representaba el mercado de bienes. Y al representar el mercado de bienes, estudiábamos que trataba con bienes que pueden ser de consumo o bienes de capital, es decir, bienes que se usan para producir otros bienes, maquinarias, equipamiento, o sea, todo lo que requiere una fábrica de bienes de capital para poder producir, ya sea mercancías o sea servicios. Así que veíamos bienes de capital, bienes de consumo y cómo eso era demandado o usado por distintos sectores. Así que teníamos sector privado, como anotan ahí en el chat, anotan consumo privado, inversión privada, y hablaban del sector privado y del sector público. ¿De acuerdo? Así que en esa función macroeconómica habíamos visto la relación entre tres sectores: sector privado, sector público y sector externo, las exportaciones menos las importaciones. Inclusive creo que hemos visto lo que se conoce como modelo de tres brechas, que establece la relación o las brechas entre cada uno de esos sectores. Es decir, la economía funcionando en su conjunto, la macroeconomía, genera una relación entre el sector privado, el sector público y el sector externo. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente profundizar por el lado del sector externo y a la vez agregar el cuarto sector importante para integrar toda la macroeconomía, que es el sector financiero. En clases anteriores y cuando tratamos el mercado de bienes, en varias clases se ha profundizado acerca del sector privado y el sector público. Hoy vamos a incorporar el sector financiero y vamos a ampliar sobre el sector externo, con lo cual nos va a quedar un panorama de toda la macroeconomía en general. ¿De acuerdo? Para comenzar en esta introducción en el sector financiero, vamos a explicar qué es dinero y vamos a estudiar la historia del dinero. Así que el dinero, como una primera definición, una primera aproximación, podemos decir que es un conjunto de activos financieros que incluyen
circulante, cuentas corrientes, cheques de viajeros y otros instrumentos que tienen características muy particulares y lo diferencian a estos activos financieros, se diferencian de otros títulos financieros como por ejemplo acciones, bonos, obligaciones negociables, etc. La diferencia principal del dinero con otros activos financieros, la diferencia principal y que constituye una característica especial del dinero es que puede usarse para el intercambio, para las transacciones. Esta característica de ser un medio de cambio aceptado por todos es lo que constituye la esencia del dinero. Para entender lo que significa el dinero, tendremos que observar la evolución histórica a través del tiempo. ¿Cómo es que en las economías modernas y actuales sacamos un papelito de color pintado con caritas, números, dibujitos, en algunos casos aparecen también animalitos, ¿sí? ¿Cómo es que damos un papelito y nos dan algo a cambio por esos papeles coloreados? Así que vamos a ver cómo fue evolucionando este tema del dinero en el tiempo para poder entender y poder ampliar la definición que hemos dado de dinero y que resulta un poco difícil de comprender. Vamos a ver cómo la profundizamos, la ampliamos y la generalizamos. Para eso tenemos que comenzar con las sociedades primitivas de muchos siglos atrás, milenios, donde existía la economía del trueque. La economía del trueque es aquella en la que se intercambian bienes, unos bienes por otros bienes. Se realiza un intercambio sin dinero, un intercambio directo, y vamos a ver las dificultades que tiene, las dificultades que se presentan en esta economía del trueque. Sin la intermediación del dinero, se frenan las posibilidades no solo de especialización y progreso de una economía, sino también la posibilidad de distribuir ampliamente bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades y a los deseos de los individuos. Así, en este primer paso, vemos que en la economía del trueque tiene dos grandes dificultades o limitantes. Estas dificultades se pueden resumir en la indivisibilidad de los bienes, es decir, que algunos bienes que se quieren cambiar por otros no son fácilmente divisibles. Y la segunda dificultad importante es que debe coincidir los deseos entre las partes. Tiene que haber una coincidencia de deseos que podríamos llamar, tiene que ser doble y o mutua. Imaginemos que un agricultor quiere intercambiar con un ganadero, por ejemplo, animales por trigo, y puede que las cantidades para el intercambio no coincidan, ¿sí? Puede que la cantidad que tiene de trigo no sea razonable cambiarla por un animal, y ahí se plantea el problema de cómo dividir algunos bienes. Por otro lado, tiene que existir la coincidencia cruzada, es decir, que el que tiene trigo y ofrece su trigo, tiene que encontrar a alguien que quiera recibir su trigo y a la vez que tenga algo interesante para él para ofrecerle. Es decir, que tienen que coincidir los deseos cruzados de las dos partes. Así las transacciones resultan muy difíciles de hacer y cuando son muchos los participantes, la dificultad se multiplica. Por eso es que el dinero facilita el proceso de intercambio y evita estos inconvenientes relacionados con el trueque, con el intercambio de unos bienes por otros. En el siguiente paso vemos que lo que aparece después de la economía del trueque, lo que aparece como una primera fase del dinero, se llama dinero mercancía.
Se llama dinero mercancía porque se empieza a usar para el intercambio distinta variedad de bienes, de objetos, entre los que se destaca el ganado y la sal. En épocas remotas se usaron distintos bienes como medios de pago, entre los que se destacan el ganado y la sal. Eran tiempos distintos, ¿no? Siempre solemos observar las cosas con el lente de la época que vivimos y a veces nos resulta difícil imaginarnos y ubicarnos en otras épocas y en otros contextos. Hoy se discute el tema del trabajo, que el trabajo tiene que ser algo que a uno le guste, que tiene que haber una vocación para determinados trabajos, ¿no? ¿Escucharon alguna vez hablar de ese tipo de cosas? Que si uno no trabaja en algo que realmente le gusta y lo apasiona y entonces no va a poder ser feliz y todo un montón de cosas que son agradables y deseosas, ¿verdad? Es algo interesante para considerar. Pero muchos siglos atrás no había tantas posibilidades como hoy, no había tantas posibilidades ni de formación ni posibilidades de trabajo. Por eso podemos recordar que una de las actividades principales que tenían economías antiguas, una de las principales ocupaciones que tenían los seres humanos era la guerra. Así, muchos hombres trabajaban como soldados y hay una anécdota interesante con esto del dinero mercancía y que se pagaba con sal. Hoy día la sal es un bien muy básico, de poco valor. Vamos al supermercado, compramos un paquetito, sale muy barato, muy económico, no llama la atención a nadie, ¿verdad? Pero en tiempos remotos la sal era un bien muy preciado, la sal se usaba para refrigerar alimentos y conservarlos, ¿sí? Más que refrigerar, conservar, y eso reemplazaba a las heladeras y freezers que tenemos hoy en día, así que tener sal resultaba de un valor importante. Aquellos que poseían sal o cantidades de sal tenían un estándar y un confort de vida superior. Así que se les pagaba a los soldados con sal, ¿sí? En las primeras organizaciones de las sociedades y del trabajo. Por eso es que la palabra salario, como precio del trabajo y como paga del trabajo, vemos que proviene de este uso. La etimología de la palabra salario como precio del trabajo proviene de que se comenzó pagando con sal como uno de los primeros dineros mercancías que se usaron en la historia. Así que, volviendo después de la anécdota al dinero mercancía, vemos cómo se usaron distintos objetos para hacer las veces de medio de pago, es decir, de dinero. La característica principal en estas épocas es que este dinero mercancía es un bien que tiene valor en sí mismo. El dinero mercancía tiene valor como mercancía a la vez que tiene el valor monetario. ¿Entienden lo que digo, no? Vale lo que vale como bien, pero representa en términos monetarios el mismo valor que tiene el bien en sí mismo. Así que en estas sociedades primitivas, luego de la época del trueque, nos encontramos con que los bienes que cumplían la función del dinero eran bienes con valor intrínseco, es decir, que tenían bien, un valor interno propio del mismo valor que se le daba como dinero. A la luz de esto que estamos observando, nos encontramos con que este dinero que se usaba como mercancía, se comenzó a observar qué características tenía que cumplir, cuáles eran las características deseadas para esa mercancía, para que cumpliera acabadamente con esa función, con la función de medio de pago y que permitiera
potenciar las transacciones. Así que algunas de las muchas características que se buscaban en el dinero mercancía, alguna entre otras, se puede mencionar a que fuera duradera, significa que pudiera mantener el valor en el tiempo, fundamentalmente que no fuera perecedera, ¿entienden? Que no perdiera valor en el tiempo, así que que no sea perecedero y que sea un bien duradero. Por otro lado, que fuera un bien transportable o fácilmente transportable. Ahí aparece la relación entre peso, entre cantidad, en tamaño y valor, que tenga una relación adecuada para que se pueda transportar de manera fácil y a la vez que eso que se tenía que trasladar, transportar, tuviera un valor considerable, que fuera divisible, es que esa mercancía que se usaba como dinero se pudiera partir en distintas proporciones sin perder calidad, sin perder valor. Se buscaba la característica de que fuera homogénea, es decir, similar una unidad de ese bien con otras, para que puedan ser comparables, para que puedan ser similares en ese uso del intercambio. También se buscaba que fuera de oferta limitada, ¿sí? Los bienes que tienen oferta limitada pueden tener determinado valor. Los bienes de oferta ilimitada pierden valor en sí mismos, ¿sí? Imagínense si el aire que respiramos no es valioso para la vida. El aire es muy valioso para la vida, es fundamental, ¿verdad? Es esencial, es algo, pero no puedo describir la magnitud del valor que tiene el aire para la vida. Sin embargo, como es de oferta ilimitada, ¿sí? Es algo que no tiene valor o precio en términos monetarios o económicos. No tenemos que pagar por el dinero. Perdón, no tenemos que pagar por el aire. No tenemos que poner dinero por el aire. Por ahora, ¿sí? Hacemos la aclaración porque vieron, después uno queda esclavo de sus palabras, no resiste los archivos, ¿sí? Así que esto es lo que tiene que ver con la oferta limitada. Así que a la luz de estas características y algunas otras que se consideraban en esta etapa del dinero mercancía, pasamos a una siguiente fase en la que aparece el dinero metálico. A la luz de las características que comenzaban a buscarse en aquello que se usaba para el intercambio, los metales preciosos, y en especial el oro y la plata, fueron elegidos para hacer las veces de dinero. Eran los que mejor cumplían con esas características mencionadas. Tenían un elevado valor, un alto poder de compra, la relación entre el valor y el peso y el tamaño era adecuada, duradera, fácilmente almacenable, se puede dividir, estos metales son fáciles de dividir, y la calidad es relativamente fácil de comprobar. Si hubiera un problema con la calidad, puede haber un problema con la calidad y con la pureza, y que requiera que tenga que ser evaluado en cada intercambio, ¿sí? Así que ante esa problemática se resolvió en esas sociedades que empezaron a utilizar a los metales para el intercambio, se resolvió acuñar monedas, es decir, que la autoridad del reino, un rey, un emperador, etcétera, le ponían el sello que daba cuenta o garantizaba la calidad de esa moneda. Así, aquellos que tuvieran buena reputación, podríamos decir que esas monedas eran requeridas y eran consideradas como mejores, y si hubiera alguno que le gustaba hacer un poquito de trampa, y bueno, a esas monedas acuñadas quizás
se les escapaba un poco, ¿verdad? Así que vemos que este problema de la calidad y de la pureza, que requería algún tipo de evaluación en el intercambio, se comenzaron a acuñar monedas para resolver esa dificultad. Pero recuerden que estamos con la característica principal de esta época, que es que lo que se usa como moneda para el intercambio tiene valor en sí mismo. Es decir, que todos los objetos, mercancías que se usaban hasta este momento, y luego cuando empieza a usarse el oro y la plata para el intercambio, siempre tiene valor en sí mismo, vale como bien lo mismo que se le da el valor o el uso monetario. Y en el caso de estas monedas acuñadas, exactamente igual. Nosotros estamos acostumbrados a tener monedas en nuestras manos. Es más, vieron que en la cultura, en Argentina, por ejemplo, no tenemos mucha cultura de andar con monedas en los bolsillos y demás. En otros países utilizan las monedas mucho más, le dan un poquito más de valor. Acá las monedas es como que las tenemos como secundarias, nos las sacamos de encima fácil, ¿verdad? Pero el valor que tienen las monedas hoy en día no representa el valor del metal que la compone, ¿sí? Hoy día las monedas no tienen el mismo valor como bien físico que como el valor monetario que tiene estampado. Pero en aquellas épocas que estamos viendo sí tenían el mismo valor, y esto configura la época del dinero metálico, ¿sí? En esta segunda fase que vemos el dinero, primero dinero mercancía y luego dinero metálico. Hasta acá, ¿me están escuchando bien y están siguiendo la explicación? Varios me van contestando por chat, ninguno se animó por micrófono a dar un sí, un ok, perfecto. Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta, duda? ¿Va más o menos entretenido? ¿Se pone muy aburrido? ¿Resulta interesante? ¿Ya lo sabían? ¿Algún comentario para dar? Tema entretenido, interesante. Trataremos de darle la mejor dinámica posible, ¿sí? Así que gracias a los comentarios. Y pasamos ahora a la siguiente fase. La siguiente fase, después de esta época histórica del dinero metálico, llegamos a la época de la Edad Media, en la que aparece el dinero fiduciario. ¡Wow! Acá empezamos con palabras difíciles, ¿verdad? Dinero fiduciario que tiene origen en la Edad Media y se desarrolla a partir de la actividad de los orfebres. Solange comenta que conocía la historia hasta este punto, así que vamos a ver cómo continúa la historia del dinero. Tenemos la actividad de los orfebres. ¿Quiénes eran los orfebres? Eran personas que trabajan objetos artísticos con metales, con oro, plata y otros metales preciosos o aleaciones de metales. Así que estos orfebres disponían de cajas de seguridad donde guardaban estos bienes tan valiosos que eran la materia prima que utilizaban en su actividad, ¿sí? Así que estos orfebres disponían de cajas de seguridad donde guardaban sus existencias, sus materias primas para su actividad, y con el paso del tiempo, en estas épocas en las que se empieza a usar estos metales preciosos como dinero, con el tiempo los orfebres comenzaron a ofrecer el servicio de custodia de metales preciosos y otros objetos de valor. Este servicio de custodia, se imaginan
que se basaba en la confianza que merecía el orfebre, ¿verdad? Porque si les iban a llevar todos estos bienes, estas riquezas en formas de metales y otros objetos de valor, si no era confiable, iba a desaparecer con todo ese dinero, con todos esos bienes. Así que el orfebre recibía estos metales preciosos, llamémosle este dinero metálico, y les extendía un recibo prometiéndole devolver al depositante sus bienes ante el requerimiento. Así que la cantidad confiada al orfebre para su custodia se llamaba depósito. ¿Sí? Le dejaban el dinero en la caja de seguridad del orfebre, nada diferente de lo que pasa hoy con las cajas de seguridad, y el orfebre entregaba un papel, ¿sí?, que indicaba, era el recibo, un recibo del depósito que habían hecho estas personas, estos individuos. Se llama dinero fiduciario porque está basado en la confianza. Fiduciario de la palabra fiducia, que significa confianza. Así que había personas que llevaban su dinero, sus metales al orfebre, y cuando tenían que hacer una transacción importante, los titulares de este dinero acudían a la casa del orfebre y entregando el recibo de depósito recuperaban, ¿sí?, obtenían nuevamente ese dinero para ir y realizar la transacción. Con el paso del tiempo, los pormenores, vaya uno a saber qué pasó en esa época, con el paso del tiempo, estos recibos comenzaron a emitirse al portador. Seguramente hablaban entre ellos y decían, mirá, en vez de ir a buscar el dinero porque tengo que pagar una operación, una transacción, ¿qué pasa si yo le doy el recibo a mi proveedor, le pago a mi proveedor con el recibo y es él el que va a tu casa orfebre a retirar el dinero? Así que se ve que se pusieron de acuerdo de alguna manera y empezaron a endosar estos papeles, los tenedores de estos recibos, de estos depósitos, los empezaron a endosar y a firmar y luego comenzaron a emitirse al portador, es decir, el que tuviera uno de estos papeles correctamente validados pudiera ir a la casa del orfebre a reclamar ese dinero que estaba guardado en esas cajas de seguridad. Así que se empiezan a emitir estos recibos al portador y las transacciones, las compras y las ventas se fueron saldando mediante la simple entrega de un papel que certificaba la deuda reconocida por el orfebre. Es decir, entregando ese papel que decía que el dinero estaba en la casa del orfebre. Es de esta manera que empiezan a circular los papeles. De esta manera empezaron a correr los papeles como medio de pago en la economía. Una vez que se podía pagar con estos recibos, con estos papeles, resultaba mucho más cómodo, resultaba mucho más dinámico. Dice Mariela que como el banco, pero seguramente más honesto. Bien, no sabemos todos esos detalles, ¿verdad? Belén pregunta, ¿les cobraba intereses para guardarlos? No, seguramente le cobraba un servicio de custodia, ¿verdad? Solamente el servicio de la caja de seguridad, como se suele pagar hoy día también, ¿sí? Así que lo importante en esta fase histórica y en este momento y en este tiempo de la historia es que el dinero, papel o el papel moneda que se empieza a usar para el intercambio no tiene valor en sí mismo como era hasta ahora. Pero miren qué interesante. Si bien no tiene valor en sí mismo, este dinero papel o papel moneda es plenamente convertible en oro. ¿De acuerdo?
no tiene valor en sí mismo, pero estos papeles que comenzaron a circular estaban respaldados por el oro que estaba en la casa del orfebre. Siempre hablamos que estos son los orígenes del dinero, cómo fue evolucionando a través del tiempo. Así que en este paso de dinero fiduciario, era un dinero en papel que no tenía valor en sí mismo, pero inicialmente este papel moneda era convertible en oro. Podía ser convertido en oro al solo momento que uno presentaba ese papel al orfebre. No sé si escucharon hablar alguna vez. Mata dice que algo que les debía interesar a los estados de esa época. Bien, en primer lugar, los estados de esa época no eran como los conocemos hoy, o lo que podríamos decir, no existía ese concepto de Estado, ¿verdad? El sector público, el Estado, esa organización política, social y económica que tenemos hoy, no era tan comparable a aquellas épocas. En esa época había imperios, había reinos. No se olviden que todavía estamos hablando de una época en la cual había conflictos permanentes, de luchas, se peleaban, en vez de la actividad económica centrarse en generar bienes, en progreso, en innovación, en tecnología y una serie de cosas que son moneda corriente hoy día, en el día y tiempo que vivimos en nuestra época. En aquella época, la fuente de progreso y de riqueza y de una serie de cosas pasaba más por la conquista, por la invasión, por unos pelearse y quitarle las cosas de los otros, ¿sí? Así que resulta difícil algunas comparaciones. No sé si vale el comentario para lo que comentabas vos, ¿sí? Lo concreto es que en esta época del tiempo, este dinero papel, este papel moneda, era plenamente convertible en oro. Les decía si han escuchado alguna vez a la expresión de desde este momento en adelante, durante siglos, existió lo que se llama el sistema patrón oro. ¿Lo escucharon alguna vez? El sistema patrón oro. Este sistema patrón oro trata con este patrón que estaba preestablecido, digo preestablecido, pero era una forma, era un paradigma, era la manera en la que empezó a funcionar y funcionaba en esa época, pero no era una ley escrita. Todo el mundo entendía que para usar el papel moneda tenía que estar respaldado, ¿sí? Así que se buscaba que se mantuvieran esas condiciones imperantes porque si empezaban a emitir dinero sin que estuviera convertible, en poco tiempo comenzaba a traer problemas para esa sociedad y cuando ese papel que no era convertible se empezaba a dar las consecuencias y demás, perdía valor ese papel, no lo quería nadie y el país se iba a pique, o el reino, o la región que estaba funcionando de esa manera. ¿Me siguen? Así que este patrón oro empezó a estar vigente a partir de esta época y fue un paradigma que planteaba esta idea de que el papel moneda podía representar al oro de aquel que estaba emitiendo el papel. Así que estamos viendo en los orfebres a la actividad que hace las veces de puntapié o de base o de punto de partida de la actividad bancaria. Estos orfebres fueron los primeros banqueros y con el tiempo, imagino que dejaron su actividad como hobby y se ocuparon y bastante de este tema como banqueros, ¿sí? Preguntaba Mata si
les pagaban, no, Belén, si se cobraban algunos intereses. Imagínense que el orfebre tenía esas cajas de seguridad con oro y con plata que empiezan a circular, a correr los papeles y que llega un momento en que todos estaban felices y contentos en realizar sus transacciones con papeles y nadie iba a la casa del orfebre a reclamarlos, a buscarlos, a presentar esos papeles para cobrarlos. Así que seguramente ahí comienza esta idea de prestar ese oro que estaba en la casa del orfebre y cobrar un interés por ese oro, ¿sí? O por esa plata. Así que seguramente se empieza a consolidar esta actividad de los bancos teniendo estos depósitos y pudiendo realizar préstamos y en ese caso sí cobrar intereses. ¿De acuerdo, Belén? Así que en esta evolución histórica llegamos a esta época del dinero fiduciario a partir de esta actividad de los orfebres y luego derivamos en que estos banqueros originales, en la medida que se fueron constituyendo las sociedades y evolucionando de otra manera y se empiezan a configurar esta idea de la nación-estado, vieron que proviene más o menos del siglo finales del XVIII, siglo XIX, se empiezan a constituir esta cuestión de naciones-estados, así que ahí empiezan a aparecer algunas instituciones que hacen las veces de bancos, bancos estaduales, ¿sí? Lo que hoy podríamos llamar bancos provinciales y demás, hasta llegar al tiempo en el que vivimos ahora, que podemos hablar de un dinero legal, ¿sí? El dinero legal es aquel que se establece por ley cuál es el dinero válido. En la medida que iban evolucionando las sociedades, empezaba a haber distintos papeles, monedas de distintos bancos, y todo eso fue confluyendo a lo que tenemos hoy funcionando en el sistema, que son economías y dinero, economías con dinero emitidos por los bancos centrales. Así que ya llegamos a este momento de la historia con las economías contemporáneas, las economías modernas, que tienen bancos centrales que son los responsables de emitir el dinero. Y este dinero se vuelve legal y entonces no se permite que haya ninguna otra institución, ni bancos provinciales, ni otro tipo de instituciones que puedan emitir dinero. Así que se llega a un sistema financiero como el actual, en el que el papel moneda no tiene respaldo en términos de metales preciosos. Lo mismo ocurre con el dinero en forma de monedas. El valor del papel moneda descansa en la confianza que los individuos tienen en que será aceptado como medio de pago por los demás y que es legal y sirve para pagar deudas públicas y privadas. La gente lo acepta y sabe que los demás individuos también van a estar dispuestos a intercambiarlos por otros bienes, ¿sí? Que sí tienen valor. Este papel moneda no tiene valor en sí, ya no es plenamente convertible como eran los papeles en sus inicios, ¿sí? Y puede ser usado para intercambiarse por bienes que sí tienen un valor concreto, ¿sí? Vamos a hacer una mención ahora también respecto de este patrón oro y demás. Pero para concluir con este proceso histórico, pasamos del dinero fiduciario a una etapa final de dinero legal, que cada país está determinado cuál es el dinero legalmente aprobado, y también podemos mencionar al dinero bancario. El dinero bancario, vamos a estudiar en la clase de hoy, qué es el dinero bancario y cómo es el proceso de creación de dinero bancario, que es este dinero bancario es aquel que se crea a través del sistema de depósitos y préstamos.
a través del sistema de depósitos y préstamos se crea dinero que se llama dinero bancario. Vamos a ver en detalle ese proceso. Así que bien, después de haber presentado todo este conocimiento acerca del dinero y su evolución histórica, vamos nuevamente a definir qué es dinero. La misma pregunta que nos hicimos al principio y que comenzó con una definición de activos financieros que se diferencian de otros, bla, 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 bla. Vamos a ir ahora a una definición, después de todo lo visto, que indica que el dinero es todo lo que se acepta normalmente como medio de cambio. El dinero se acepta porque las autoridades económicas han determinado específicamente que es de curso legal o bien porque el público cree que lo puede utilizar para realizar pagos. Para que algo sea considerado dinero, en esto que sería una presentación o definición del dinero, para que algo sea considerado dinero, es decir, aceptado como medio de cambio, se requiere que cumpla con estas tres funciones principales. Las funciones que tiene que cumplir aquello que consideramos dinero es que tiene que servir como unidad de cuenta, tiene que cumplir la función de unidad de cuenta, la función de medio de cambio y de reserva de valor. Unidad de cuenta significa que se miden todos los activos y pasivos en una sociedad. Los precios de todos los bienes en una economía se expresan en unidades de dinero. Así es que esta unidad de cuenta permite que sirva como medida de valor. Se calcula cuánto valen los diferentes bienes en una comunidad porque el dinero sirve y cumple la función de unidad de cuenta. Segunda función, tiene que servir como medio de cambio, es decir, que las personas están dispuestas a aceptarlo para intercambiar por bienes. Es un medio de cambio o un medio de pago generalmente aceptado para las transacciones económicas para cancelar deudas. Así que tiene que cumplir con esta función de medio de cambio o medio de pago. Y por último, se requiere que cumpla la función de reserva de valor. Significa que tiene que conservar el valor a través del tiempo. Muchas veces las decisiones o las acciones de compra se separan de las acciones de venta en el tiempo. Muchas veces las personas venden algún bien y se toman determinado tiempo para usar ese dinero recibido y realizar otra compra, ¿sí? Así que las acciones de venta y de compra a veces tienen un intervalo de tiempo y se requiere que ese dinero que se obtuvo de la venta conserve el valor a través del tiempo, ¿verdad? Es decir, que no pierda poder adquisitivo en el futuro. Es por eso que se le pide al dinero que cumpla con la función de reserva de valor. Una manera de mantener riqueza en las familias y en las empresas es a través del dinero. Así que tiene que cumplir también con esta función de reserva de valor. De esa manera, cuando se dan procesos inflacionarios y el dinero empieza a perder valor, ¿sí? Vemos que no cumple adecuadamente esta función. Un dinero que pierde valor a través del tiempo no está cumpliendo adecuadamente con esa función.
pero también cuando no cumple con esa función, se empiezan a deteriorar las otras funciones también, ¿sí? Cuando pierde valor, hay algunos bienes que empiezan a medirse en otra medida o en otra moneda. Y hay transacciones que se hacen con otros bienes o con otras monedas, producto de que se pierda valor. Por ejemplo, una de las operaciones, una de las transacciones una de las transacciones más importantes en la vida de las personas y quizás la de mayor valor que pueda realizar una persona en su vida es la compra de una propiedad, de una vivienda, ¿de acuerdo? Si ustedes se paran en una inmobiliaria, les hago una pregunta. ¿Cómo está expresado el precio de los inmuebles, de las propiedades, de las casas y de los departamentos en las vidrieras de las inmobiliarias o en un portal de internet? En dólares. En dólares, ¿verdad? Y si está expresado en dólares, a eso, ¿cómo lo llamarían? ¿Unidad de cuenta, medio de cambio o reserva de valor? Sería casi reserva de valor. Prácticamente es eso. Porque pierde valor, se expresan en dólares y se hacen las transacciones en dólares, correcto. Pero el hecho de que estén expresadas en la vidriera o en un portal de internet en moneda extranjera en dólares, significa que se está usando como unidad de cuenta otra cosa que no es el dinero local. ¿Entienden? Decimos que la función de unidad de cuenta es que se miden todos los activos y pasivos en una sociedad. Pero estamos dando un ejemplo que vemos en la Argentina en que hay algún activo, ¿sí? Algún bien que no se expresa en moneda local. Así que cuando pierde valor la moneda, cuando no cumple esta función de reserva de valor, entonces se empieza a usar otra cosa como unidad de cuenta. Y cuando se concreta la operación, se utiliza como medio de cambio otra moneda que no es la moneda local. ¿Ven cómo al perder la capacidad o la característica o la función de reserva de valor, también se pierden las otras tres funciones que tiene el dinero? Así que vemos este tema de la definición del dinero a través de estas funciones que nos complementan la definición de dinero, de qué significa dinero y qué requisitos o qué características tiene que cumplir aquello que usamos para el intercambio. Podemos ver que en países que tienen alta inflación se usa alguna moneda local como dinero, pero también podemos ver que no todas las transacciones siguen a esa regla. Podríamos decir que cuando hay alta inflación, entonces la moneda es una moneda de baja calidad y en algunos casos deja de utilizarse para el intercambio. Deja de usarse como unidad de cuenta, deja de usarse como medio de cambio y eso es por este problema de perder el poder adquisitivo en el futuro. Así que llegamos al final de esta presentación de la historia del dinero, viendo el sistema financiero como funciona hoy en día, en el cual el dinero papel o el papel moneda no tiene respaldo en metales preciosos, que el valor del dinero actual descansa en la confianza de los individuos, de que será aceptado como medio de pago por los demás y sirve para pagar deudas públicas y privadas. ¿Sí? Si esta confianza desapareciese, el billete sería de poca utilidad, aunque tuviera el respaldo gubernamental. En la era moderna, el Banco Central tiene, por lo general, la autoridad y el poder exclusivo para crear dinero. El Banco Central de cada país puede determinar la cantidad de dinero
se lo llama de alto poder expansivo o, como vamos a ver en el próximo segmento, dinero de base monetaria, ¿sí? Así que el Banco Central puede determinar la cantidad de dinero de base monetaria y también puede determinar o generar este dinero bancario. Es así que es el Banco Central en las economías modernas la autoridad monetaria que define la oferta monetaria, que es la cantidad de dinero con la que funciona la economía. Miren que estuvimos viendo el proceso histórico del dinero, ¿sí? Significa que si hay un proceso histórico, cualquiera se puede dar cuenta que estamos siendo parte de la historia y que en el presente deben estar sucediendo cosas de la misma manera que 100, 200 o 500 años atrás vivían en el presente, donde se iban produciendo y generando estos cambios. Algunos comentarios dicen que por ese último me dan desconfianza las criptomonedas, dice Mata Seifer, ¿sí? El Bitcoin se va a 20K, le contesta Lux Mora, ¿sí? Así que aparecen las criptomonedas. Bien, estamos en el medio de un proceso histórico. Dentro de ese proceso histórico, de manera tenue, está empezando a jugar un rol o un dinero en las últimas décadas, el dinero plástico, ¿verdad? Hoy día tenemos el dinero en papel moneda y tenemos el dinero en monedas también, pero empieza a haber un dinero plástico o lo que podríamos llamar legalmente hablando un dinero electrónico, ¿sí? Hoy día muchas personas realizan pagos con un ordenador, con una computadora, y entran en un home banking y cobran y pagan y no se toca un dinero físico, ¿sí? Así que empezamos a ver que hay una etapa que estamos viviendo en la cual esta cuestión del dinero físico, el papel moneda, está evolucionando nuevamente. Y empiezan a aparecer, como estos comentarios, les puedo asegurar que 5 años atrás, 10 años atrás, no había ningún comentario de este tipo en clase. De Bitcoin, de cuánto vale el Bitcoin, que una criptomoneda, etcétera. Así que todas estas cosas están sucediendo, las estamos viviendo en tiempo real y van a ir generando cosas a través del tiempo. Muchos de nosotros pasarán años y veremos cómo continúa esta evolución histórica del dinero, ¿sí? Les quería comentar también, en este cierre de esta primera presentación de la historia del dinero, el dinero fue convertible, el patrón oro funcionó, ¿alguien sabe hasta cuándo? Nada por aquí, nada por allá, los tengo ahí. ¿Cómo anda la clase? Ni idea, no saben. El patrón oro funcionó hasta la crisis del petróleo, hasta la década del 70. En 1970, Estados Unidos, para sorpresa del mundo, se salió del patrón oro, dijo: cucharita, cucharón, no me junto más con vos, y dijo: nosotros somos más confiables que el oro, es decir, nosotros y nuestras instituciones somos de confiar, algunos lo dudamos, poco o mucho, ¿verdad? Pero se salieron del patrón oro y entonces tenemos este tema de las monedas que no son convertibles, ¿sí? Después tenemos la economía del euro con otra moneda, tenemos a Japón, pero la normalidad hoy día, después del paso inicial que da Estados Unidos, saliendo del patrón oro, se empieza a generar masivamente un sistema monetario que no está basado en la convertibilidad, es decir, en tener monedas con respaldo convertibles a estos metales preciosos, etcétera.
las economías de los países emergentes, lo que hoy se llama países emergentes, lo que antes se llamaba países en desarrollo, normalmente tienen instituciones muchas veces más débiles, así que muchas veces tienen monedas convertibles o parcialmente convertibles al dólar. Hoy el punto de referencia es una convertibilidad con el dólar, ¿sí? Pero bueno, estas cosas no sé si les parece interesante, son comentarios más o menos generales de la época y el tiempo que estamos viviendo en este sentido. Otra pregunta más, ¿saben cuándo se creó el BCRA? ¿Qué significa BCRA? Es el Banco Central de la República Argentina. Maravilloso, el Banco Central de la República Argentina, BCRA, el Banco Central de Argentina. ¿De cuándo data su creación? ¿Lo saben? Creo que era cerca de 1940. Muy bien, maravilloso. ¿Quién contestó ahí que no llegó a verlo? Yo, Rocío. Rocío, perfecto. Así que estuviste cerca, maravilloso. El Banco Central fue creado en 1935. Así que fíjense que estamos hablando de menos de 100 años con esta autoridad monetaria, que es una autoridad monetaria monopólica, ¿sí? Está concentrada la creación de dinero en esta institución que se llama Banco Central. El Banco Central de Estados Unidos se creó, miren, ahora no recuerdo exactamente, creo que fue en 1911, o en 1911 o 1913, ¿sí? Entre el 11 y el 13. ¿Cómo se llama el Banco Central de Estados Unidos? Bueno, el comentario, mientras piensan cómo se llama el Banco Central de Estados Unidos, o mientras lo googlean, ¿sí? Mientras lo googlean, en el chat ponen el que no me deja comprar dólares, el Banco Central. Maravilloso el comentario, porque vamos a ver en la clase de hoy la relación entre el sector monetario y el sector externo, ¿sí? Los dos temas que tenemos para ver hoy, mercados financieros y sector externo, y vamos a ver que tienen relaciones. El Banco Central que juega en los dos lugares. Bueno el comentario. Así que, ¿cómo se llama el Banco Central de Estados Unidos? Era la pregunta. ¿Sí? ¿No apareció en Google todavía? Es la Reserva Federal, ¿sí? Se lo conoce con ese nombre. Reserva Federal, perfecto, Rocío. ¿Lo recordabas? ¿Lo estuviste aprendiendo? ¿Lo googleaste? ¿Cómo fue la cosa? Genial, Rocío. Muy bien, muchas gracias. Sé que tenía que ver algo con federal, pero no sabía bien, así que lo busqué. Excelente. Así que se lo suele llamar la Fed, ¿sí? Refiriéndose a la Reserva Federal. Así que tiene ese nombre. El rol es distinto al de la Argentina, ¿sí? Está constituido de otra manera. El funcionamiento es totalmente distinto. Olvídense que dependa del gobierno central. Es otro tipo de instituciones que tienen ahí. Así que bien, con esta primera presentación vamos a tomar un receso de 5 minutos, ¿sí? Vamos a tomar un receso de 5 minutos para despejarnos un poco y volver a clase con el segundo tema de los 3 que tenemos, que es el tema de estudiar la oferta y demanda de dinero. Con estos antecedentes vamos a estudiar de qué se trata la oferta y la demanda de dinero para observar el equilibrio en el mercado monetario
de la tasa de interés y de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero. Vamos a ver el rol del Banco Central y van a poder entender claramente de qué se trata este tema del Banco Central en la Argentina y un marco general del Banco Central, de los bancos centrales en el mundo. Así que si les parece, 20:25 volvemos para la clase. Vamos a tratar de tener un segmento de 30-40 minutos para descansar nuevamente unos minutitos y cerrar con otro tanto de sector externo y redondear un poco todos estos temas que van a ver que tienen un desarrollo y una evolución interesante, ¿sí? Así que si les parece, en 5 minutos nos volvemos a ver. Mantengo la clase abierta, solamente voy a estar deteniendo la grabación para que no queden estos baches en el medio y nos vamos a encontrar nuevamente en 5 minutos. ¿De acuerdo?